Bueno, ya me presentó Gustavo, un poco mi idea era, continuando Natalia, responder un poco a tus preguntas en la medida de lo posible respecto a la instrumentación de estos protocolos familiares que cada vez están cobrando mayor importancia. En mi experiencia personal, mi primer tema del protocolo familiar me tocó hacerlo en 1988, pero no como abogado, sino como hijo. Nuestro padre, mi padre tenía una empresa familiar y decidió escribir en un papel, sin ninguna fuerza salvo moral, su voluntad, y decidió que un hermano nuestro que trabajaba en la empresa fuera el que continuara como conductor de la compañía cuando él no esté, y además que nosotros, que éramos los que quedábamos como accionistas en un rol pasivo, le diéramos una suerte de opción de compra a un valor que papá consideró que debía ser el valor que la compañía tenía al momento de su fallecimiento. O sea, para no contar ni la plusvalía de las acciones que nuestro hermano hubiera logrado en los años siguientes al fallecimiento de papá, o ese precio si nuestro hermano hacía un desastre. La cuestión es que funcionó maravillosamente bien todo. Nuestro hermano hoy es el dueño de la empresa. Nosotros la vendimos y además parte del precio ni lo cobramos. Pero eso ya era una cuestión de familia. Por eso, compartiendo con Natalia, yo creo que el tema central es la educación. No hay instrumento legal que se pueda preparar que resista la falta de afecto societatis, como decía el doctor Allende, o la falta de voluntad de trabajar en conjunto con tu hermano, con tu primo, con un tercero, si la decisión del causante es que continúe la empresa gerenciada por profesionales. También esto ocurre y ocurre mucho. Bueno, yo ahora tenía que pasar. Ahí está. ¿Por qué empiezo con el testamento? Porque me encanta. ¿Pero por qué me encanta? Porque muchas veces, y esto es falta de cultura del patrafamilia o de la madre, les cuesta mucho sentarse con los hijos y decir, bueno, vamos a hacer esto, y que los hijos estén de acuerdo en el procedimiento. Muchas veces los padres prefieren mantener un secreto respecto de su voluntad y se deciden a hacer un testamento. Puse el testamento como podría haber empezado. Ustedes saben, acá la planificación familiar se puede hacer por acto entre vivos, es decir, por contratos, o vía testamento. Antes de la sanción del Código Civil y Comercial, nuevo, que fue promulgado hace muy poco en el gobierno anterior, teníamos un inconveniente serio para manejarnos con el testamento como instrumento de planificación familiar. Porque, bueno, las razones están ahí. Había, como ustedes saben, en la Argentina, a diferencia de los países anglosajones, tenemos lo que se llama la porción legítima. Está prohibido por ley que el testador disponga de más del 80%, más del 20% del patrimonio en una persona que no sea un heredero forzoso o para mejorar a un heredero forzoso. Conclusión, cuando había herederos forzosos con anterioridad a la sanción del nuevo código, era bastante limitada la posibilidad de disponer del patrimonio del causante, y además, si había hijos con discapacidad, de la única forma que se lo podía proteger era con este 20% que tenía como porción, como mejora disponible para darle a cualquier persona con discapacidad. Se recurría además que en lugar del testamento, en la Argentina no hubo hasta hace mucho tiempo cultura testamentaria en función de una planificación familiar. En general, el testamento se utilizaba para designar una albacea y que el albacea ordene cómo traspasar ese patrimonio, la albacea recomiende cómo pasar ese patrimonio a los familiares, hijos, etc. A partir de les decía, a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, esto cambió. El testamento pasó a ser un instrumento interesante. ¿Por qué? Porque se incrementó la porción disponible a un 33%,
pasamos del 20 al 33, y además, esto estaba, me parece, se permitió que si había un heredero con discapacidad, el padre o la madre pudieran disponer de, además de ese tercio, de otro tercio más. O sea, existiendo un heredero con discapacidad, las posibilidades del testador son muchísimo mayores para disponer del patrimonio en ese caso. De hecho, nos ha tocado profesionalmente intervenir en un asunto así recientemente, donde el padre dispuso de este tercio, primero de la porción disponible, y dispuso de otra parte, del tercio restante, no de la totalidad, del 33 del 66, para mejorar a su hijo con discapacidad, constituyendo un fideicomiso para que administre este patrimonio del menor hasta que fallezca, porque ustedes saben que los fideicomisos tienen una duración de 30 años o pueden exceder estos 30 años cuando un menor con discapacidad es el beneficiario. A ver. Natalia decía recién, y con mucho criterio, que la planificación familiar es un proceso que tiene que empezar con la convicción de quienes van a conformar el día de mañana la empresa familiar en ausencia de quien conduce la suerte de la empresa durante su vida o la creó o proviene de anteriores generaciones. Y para instrumentar lo que era lo que vos preguntabas recién, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, los contratos entre vivos estaban prohibidos, porque el Código Civil decía que cualquier pacto de herencia futura era nulo. Entonces vos no te podías sentar, yo por ejemplo no me podía sentar con mis hijos hoy y hacer un contrato que tuviera como propósito la administración de una empresa el día de mañana. Era un pacto nulo. O sea, lo podían cumplir moralmente, pero no lo iban a poder cumplir. Si alguno se oponía, legalmente era un documento revocable. Bueno, esto cambió ahora con el nuevo Código Civil y Comercial, porque permite que hay un artículo que dice en 1110 del Código Civil, que repite lo del Código Civil viejo, diciendo que los pactos de herencia futura están prohibidos, excepto cuando se trate de una explotación productiva o participaciones sociales, y se respeten las legítimas. Entonces, existiendo cualquiera de estas dos opciones, un integrante de la familia puede presentarse con sus hijos, o los hijos solamente, porque no hace falta que esté el causante en el contrato o su mujer, y convenir cómo va a seguir esa empresa en el futuro. Le decía entonces que esta posibilidad que nos brinda el Código Civil y Comercial es una posibilidad interesante para explorar el día de mañana para la constitución de un protocolo familiar desde el punto de vista jurídico. Ahora, una aclaración importante, bueno, después tenemos el fideicomiso testamentario, como les decía, con herederos forzosos. Acá lo que se sostiene es dos cosas en la doctrina que creo que vale la pena rescatar. Una, sigue existiendo herederos forzosos, hay que respetar las legítimas. El testador no puede disponer de más del 33% para mejorar a alguno de sus herederos. Primera limitación. Y la segunda limitación es el plazo. Supongamos que hacemos un contrato de fideicomiso para instrumentar una planificación familiar. Después les voy a explicar cómo funciona en la práctica, porque si no es difícil de entender, voy a dar algunos casos prácticos. Pero hacemos un contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso permite la constitución de un fideicomiso que tenga 30 años de duración. Establecemos el plazo máximo de 30 años y el fiduciante, o sea, el familiar dueño de la empresa, fallece a los 5 años. O sea que quedarían 25 años más, donde el fiduciario continúa siendo el propietario fiduciario de la propiedad empresaria y distribuyendo, en la forma que hubiera establecido
el testador, los bienes, el testador no, el fiduciante, los bienes de la empresa, dividendos, lo que fuera. Acá la doctrina señala, un momentito, esto, ahí estás poniéndole una limitación a la función legítima. El plazo de 25 años más, ¿se acuerdan que habíamos dicho que murió a los 5? No le es oponible a los herederos forzosos. Entonces lo que dicen es, se puede extender más allá del fallecimiento del fiduciante 10 años. ¿Por qué 10 años como máximo? Porque hay una ley, que es la 14394, de indivisión forzosa, creo que lo habrán escuchado todos. Yo cuando tengo una propiedad, un campo, puedo establecer por testamento que el inmueble se mantenga indiviso por el plazo de 10 años. Esta indivisión obliga a los herederos forzosos. No pueden disponer de la división del patrimonio y además los acreedores de los dueños condóminos de ese inmueble no pueden atacar el patrimonio común hasta tanto termine la indivisión forzosa. Entonces, sí. ¿Eso se da por la posible aparición de nuevos herederos durante ese transcurso? Si tenés que, perdón. Digamos, esa restricción de los 10 años, sí. ¿se da por la posible aparición de nuevos herederos? No, se da porque Pérez Arfield, que era el anterior redactor del Código Civil, era enemigo de tener las propiedades demasiado tiempo indivisibles. Consideraba que eso era antieconómico. Eran otras épocas. Ahora probablemente alguien diría, no, es económico mantener la unidad productiva unida. Él era enemigo de los condominios que duraran eternamente, entonces estableció un límite. No por los herederos forzosos, que pueden aparecer, sería un gravísimo problema de planificación familiar. Después voy a contar un caso, pero bueno, sí, puede ocurrir. Bueno, acá, entonces quedamos en lo siguiente. La planificación sucesoria es interdisciplinaria. Requiere de derecho de familia, requiere de derecho sucesorio, requiere, como decía Natalia, de derechos societarios. Hay muchos instrumentos que ya después les voy a comentar para que vean en los casos prácticos cómo se usan, y difieren estos instrumentos en la medida de que se trate de una sociedad, o sea, la empresa familiar está constituida por una sociedad y lo que van a heredar los hijos son acciones o participaciones en una sociedad, o en el otro caso donde hay un inmueble y bienes muebles. Cuando digo hay un inmueble, creo que todos pensamos en una unidad productiva, en uno que nos ha tocado una actividad agrícola ganadera de un campo. Dividirlo ahí tiene algunos problemas que después voy a tratar después, impositivos, para considerar. Y además el problema que tiene es que un condominio no es el mejor modo de tener una propiedad y lograr que mediante un protocolo familiar que es una administración común. Por lo que decíamos del condominio y la dificultad que tiene que el Pérez Arfield no quería fomentarlo, entonces lo que es muy complicado de administrar un condominio. Requerís en muchos casos que todos los condóminos estén de acuerdo para tomar ciertas decisiones, no podés endeudar, en fin, no tenés una posibilidad de manejar el patrimonio que van a recibir los herederos de una manera tan sencilla como cuando tenés un vehículo societario. ¿Por qué además un vehículo societario? Porque la sociedad es flexible. Si bien algunas normas societarias son de orden público, la mayoría de las disposiciones de la ley de sociedades comerciales son dispositivas, con lo cual uno podría establecer clases de acciones. De hecho lo hemos hecho en un caso, generás un estatuto social o haces una modificación del estatuto que se encuentra vigente y estableces diferentes clases de acciones con diferentes derechos de voto. Algunas acciones, algunas otras pueden ser preferidas con beneficios económicos, entonces está favoreciendo económicamente a un menor con discapacidad, por ejemplo. Le das acciones preferidas pero no le das derecho de voto. Les recuerdo una cosa importante. Para determinar las porciones legítimas no se tienen en cuenta bienes.
a ver, yo tengo 5 departamentos, entonces lo que hago es, si es una porción legítima, no hay mejora. Tantos departamentos son para A, tantos departamentos son para B, no. Sino lo que se toma son valores. Con lo cual uno podría perfectamente, como testador, decir, le dejo a la empresa Carlitos y a fulano le dejo 10 departamentos, si fueran compensables. ¿Es posible hacerlo? Sí, porque lo que hay que determinar es el valor de los bienes del acervo sucesorio al momento del fallecimiento del causante para calcular la legítima. Además de ese punto, lo que dice el Código Civil es que si hubo donaciones en vida del testador en favor de sus hijos o de terceros, el valor de esas donaciones es colacionable. ¿Qué significa? Se vuelven a la masa total y se computan sus valores para ver si el padre, durante la vida, afectó las legítimas de sus hijos. Lo que tiene, como decíamos, el código es muy rígido en la defensa de la porción legítima, a diferencia del derecho anglosajón. Acá, heredero forzoso para desheredarlo, tiene que haber causas muy graves y además tramitarlas judicialmente, si no, no se puede desheredar a alguien porque sí. En Estados Unidos, ustedes saben, hay una libertad de testar, a veces excesiva, en mi opinión, pero bueno, existe una libertad de testar y uno puede disponer de la forma en que quiera. Es más fácil planificar familiarmente y ellos tienen una cultura mucho mayor que la nuestra. Pero les decía, existiendo una sociedad como patrimonio, las posibilidades son muchas. Se puede instrumentar un fideicomiso, se puede hacer un testamento, se puede hacer por contrato entre vivos, como habíamos visto a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, y además el Estatuto nos permite que regulemos derechos para aquellos que van a recibir acciones. Recordemos, lo que dice el Código es, no podés violar el valor, con lo cual vos podés dejar acciones que patrimonialmente valgan lo mismo, pero que tengan diferentes derechos. O sea, le doy a uno 10 acciones, por decir algo, con hasta un máximo de 5 votos por acción. A otro le doy 10 acciones, pero con un voto. A otro le doy acciones preferidas, 10 acciones, pero tienen derecho a cobrar un dividendo preferente y no tienen derecho de voto. Puedo hacer, ustedes saben que los acuerdos de accionistas, como decía Natalia, los shareholder agreements, manejan o tienen como propósito controlar dos cosas. Una es el mando de la sociedad, la dirección de mando. ¿Quién manda? Bueno, ¿cómo se obtiene el mando? Que yo estoy hablando desde lo jurídico, sabemos que esto requiere, como decía Natalia, un largo proceso anterior. El abogado lo único que hace es sentarse y ver cómo hay que instrumentar un procedimiento elegido y llevado a la práctica por el padre junto con su familia. Pero les decía, tiene que haber lo que se llama sindicato de mando. ¿Quién va a mandar? Que a veces yo, como le decía a Natalia, me parece una de las cosas más difíciles. Dividir los bienes a veces no es tan difícil como que le digan a un hijo, la sociedad va a administrar esto, vos correr tu costado como hizo nuestro padre. No es fácil. Que tu padre te diga, no, mira, dedicate a seguir de abogado o seguir con tu agencia de publicidad y la empresa la maneja él. No es fácil, hay que aceptarlo y requiere de todo un proceso. Cuando los hermanos se llevan bárbaros porque el padre los educó de esa forma, es más fácil, pero a veces. Y cuando, por otra parte, cuando ya hay políticos en la familia, todos sabemos que las cosas se complican aún más. Porque a uno le hablan en la oreja y le dicen, ¿por qué vas a aceptar esto? Que no es obligatorio. Bueno, no ha pasado en mi caso, por suerte, pero podría pasar. Entonces les decía, estos acuerdos de accionistas combinados con otras estructuras son muy útiles. Les voy a dar algunos ejemplos para que nos ha tocado participar en un fideicomiso donde la empresa se encuentra en Tierra del Fuego, o sea, es una empresa con promoción industrial, y el padre decidió que 2 de los hijos tengan una mayor injerencia en la empresa desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista de la concesión, yo no diría detrimento, postergando a otro hijo, un poco más.
como el padre estaba en un caso de planificación familiar fallida, no fallida, sino que los hijos son chicos, como para todavía tomar decisiones de semejante envergadura, decidió, porque es un hombre que viaja mucho, hacer un testamento. Y además modificando primero el estatuto social. Como les decía antes, estableció acciones con votos de 5 votos por acción, y esas acciones clase A se las va a dejar a sus 2 hijos que conducen. A su vez estableció un régimen de directorio para tomar ciertas decisiones. Las decisiones importantes requieren unanimidad, las decisiones no importantes por mayoría simple, y además incluye en el directorio de la empresa desde ese momento en adelante a un profesional. O sea, los hijos siendo menores de edad, casi, ya algunos ya alcanzan la mayoría de edad, ahora que es a los 18 años, él selecciona a una persona y establece un mecanismo para que siempre haya un tercero en el directorio, que además sea el presidente. Entonces hay un mecanismo para la elección, como decía el doctor Allende, un mecanismo para la elección del sucesor de ese profesional si decide renunciar. Como decía el doctor Allende, un mini consejo de notables, de confianza del testador. A su vez hizo un contrato de fideicomiso, donde al hermano lo designa fiduciario. Él estaba dispuesto, porque recuerden que un contrato entre vivos de fideicomiso significa desprenderse de la propiedad fiduciaria hoy. O sea, yo le estoy cediendo a un fiduciario las acciones para que él las administre. En general, cuando esto ocurre en vida, el fiduciante que transfiere las acciones lo hace reservándose los derechos de administración. El fiduciario pasa a ser un propietario formal de la titularidad accionaria. El fideicomiso pasa a ser un patrimonio de afectación diferente que el patrimonio del señor que las transfirió. O sea, está libre de la posibilidad de embargos o de ataque de terceros, salvo las propias deudas del fideicomiso. Generalmente en estos casos no hay, porque es un patrimonio fiduciario de acciones, donde interviene un hermano que lo hace gratis. Conclusión, de esta manera aísla el patrimonio y el fiduciario tiene una manda de que cuando este señor fallezca, tramita el expediente testamentario. Este fue el objetivo de hacer el fideicomiso. Presenta el testamento. Ustedes saben que cuando hay un testamento, hasta tanto el juez del juicio testamentario no lo aprueba, sus cláusulas, sus artículos no son obligatorios. Entonces lo que él quería asegurarse es que no muero y hay un interregno de la propiedad que la tiene que manejar un administrador designado por el juez, pero no hay propiedad de acción mientras tramita el juicio testamentario, y eso siempre es generador de problemas. Entonces lo que establecimos fue que hasta tanto se apruebe el testamento, él continuaba siendo el propietario fiduciario de las acciones, y cuando el testamento era aprobado las distribuía, con un régimen particular si los chicos seguían siendo menores o no. Para esto no hay ningún problema, porque como les comentaba antes, el código permite que si el fideicomiso es por 30 años y fallece el fiduciante, se puede extender hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad, cada vez mucho menor el plazo, así que no tiene problema. En otros casos, le comentaba a Natalia antes de la reunión, fracasa la planificación familiar. Entonces también hay que trabajar sobre el fracaso. ¿Qué hacemos con una empresa donde no hay voluntad de afecto societario, como decía el doctor Allende? ¿Qué hacemos? ¿La dejamos a la buena de Dios? Que la reciban los herederos y se maten, figuradamente, en la conducción de una sociedad que, por las peleas familiares llevadas al plano societario, importa que la sociedad caiga, o el testador hace algo? Por acá hizo algo. Lo que hicimos fue un testamento donde había una gran ventaja, claro, no había herederos forzosos. Con lo cual las limitaciones que estamos hablando de cauciones legítimas y demás no existen. Cuando no existen herederos forzosos, todo es más fácil. Acá lo que hizo es beneficiar a un sobrino con mayor cantidad de acciones. La propiedad es una explotación agrícola ganadera grande.
y después a los otros sobrinos les dejó menor cantidad. Pero lo que hizo es un proceso de decisión. Está presentado, después les explico por qué, para tratar de obtener la aprobación del fisco, para poder hacer esta decisión. Entonces, ¿qué va a hacer con la sociedad que hoy tiene? Va a ser 3 sociedades distintas. Y le va a dejar la sociedad A un sobrino, la sociedad B a otro sobrino y la sociedad C a otro sobrino. Y la sociedad hoy, que es la sociedad que queda con el patrimonio residual de las otras 3, queda en cabeza del sobrino que ella privilegia. O sea, se queda con mayor cantidad de hectáreas, se queda con mayor cantidad de hacienda, se queda con mayor cantidad de bienes. ¿Y cómo organiza esto? Mediante un fideicomiso testamentario. O sea, mientras tramita el trámite de aprobación de la decisión, hay un fideicomiso testamentario. Ella como sabe que esto es problemático para ella, es una persona grande, no quiere exteriorizar ante los sobrinos cómo va a ser su distribución. Bueno, entonces lo hace por testamento. Después ella le cuenta a todo el mundo igual, eso es un problema de clienta que le cuenta a los sobrinos y todo el mundo sabe, menos el abogado cree que no sabe nadie, pero sabe todo el mundo. Pero bueno, lo que hace es, lo que hizo, es hacer esta decisión que tiene todos sus remores. Una decisión tiene una gran diferencia si es libre de impuestos o no. Para que sea libre de impuestos tienen que darse ciertas condiciones y requisitos que exige la ley de impuesto a las ganancias, que son indispensables para que no se pague impuesto a las ganancias con las transferencias y no se pague IVA con los bienes muebles, etc. Si no se aprueba este procedimiento y se obtiene la totalidad de los requisitos para hacer una decisión libre de impuestos, el problema que uno tiene es que se considera toda esta operatoria como una venta. Entonces, vos le diste 500 hectáreas a la sociedad 3, eso fue una venta del campo. Y como generalmente ustedes saben, los campos están valuados contablemente a valores muy bajos, se toma valor de mercado. Entonces se toma el 35% entre el valor histórico que figura en el balance y el valor de mercado en el momento de la transferencia, lo cual hace inviable hacer una decisión que no sea libre de impuestos. ¿Qué recomiendan los especialistas en impuestos en ese caso? No hacer la decisión y después ir a la FIP y presentarla, sino recurrir a un procedimiento que se llama consulta vinculante. Uno le dice a la FIP, mira, voy a hacer esta decisión, ¿estás de acuerdo que es libre de impuestos? Si te dice que no, bueno, volvés todo para atrás y tendrás que hacer otra cosa. Si te dice que sí, ya sabes que le estás haciendo. La consulta vinculante es vinculante también para la FIP, con lo cual después la haces y no pagas impuestos. Perdón, te queda una consulta sucesoria con respecto a un seguro de vida. Sí. Si uno define 3 beneficiarios sí. y tiene 4 hijos, y sí. puso 3 hijos nada más. Sí. El capital generado por el seguro de vida, ¿pasa a formar parte del patrimonio o directamente ya pasó? No, sí, ahí nos ha tocado, ahí está la famosa discusión, ¿qué prevalece? Si la ley de seguros o la ley sucesoria. La jurisprudencia últimamente ha dicho que la ley de seguros. Entonces, si vos designaste un beneficiario, ese beneficiario es el beneficiario del seguro. En mi opinión, es muy cuestionable, muy discutible, porque vos podrías dejarle un seguro de vida a un tercero de $2 millones y te quedaste con un auto como patrimonio para que lo reciban tus hijos. Entonces, yo creo que hay que mirar caso por caso. No es absoluta la respuesta, pero jurisprudencialmente se inclinan por validar el seguro, por considerar que es muy... Pero, mira, ahora también quiero hablar de este tema, del seguro. Ustedes saben que cuando fallece un ser humano o cuando hay una donación en vida, hoy en la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos está grabada la transferencia gratuita con un impuesto. Me voy a referir más a la provincia de Buenos Aires porque Entre Ríos, les confieso, no lo sé muy bien. Esa escala varía de acuerdo con el parentesco que uno tenga con quien fallece. Entonces, hijos tienen un porcentaje, y no solo de acuerdo con el parentesco, sino con el valor de lo que queda como patrimonio. Ese porcentaje se va incrementando a medida que los sobrinos, a medida que los herederos no son legítimos, y además se va incrementando
el porcentaje también de acuerdo con el valor del bien, con lo cual es una variable importantísima para tener en cuenta cuando hay una oración por reserva de usufructo, cuando hay un testamento y una sucesión gratuita de bienes. Y el problema mayor se genera cuando lo que se recibe no son acciones, sino es un campo, por ejemplo. Uno recibe un campo de 5.000 hectáreas. Un campo de 5.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires puede costar, no sé, 30 millones de dólares. Tomamos la escala del impuesto a la transferencia gratuita de bienes. Imagínense lo que significa para los herederos pagar ese impuesto. En muchos casos importa, hasta es confiscatorio, porque hace que vos tengas que vender parte del patrimonio que recibís para poder atender al pago del impuesto. Muchas cosas se aseguran para cubrir eso. Exactamente. Es un mecanismo para mí muy interesante de prever el testador o el que dona. Yo diría, acá no es tanto para donación, sino para una muerte probable en el futuro, sacan un seguro de vida para cubrir el impuesto. Cuando son acciones transferibles es más fácil, porque ahí lo que no se toma el valor del campo, no se toma un campo para darle el mismo ejemplo, sino que se toma el valor patrimonial de la sociedad, que en general es bajo. ¿Por qué? Porque el campo está evaluado, como decíamos antes, a valores históricos. Entonces, el impuesto a la transferencia de bienes, en ese caso generalmente no es significativo. Les doy un ejemplo. Campo de 4.000 hectáreas que vale 25 millones de dólares, bueno, la sociedad tiene un patrimonio neto de 3,5 millones de pesos. Paga sobre los 3,5 millones de pesos el impuesto a la transferencia de bienes, porque lo que se está transfiriendo son acciones, no es el campo. Entonces, tener el patrimonio bajo una figura societaria, desde el punto de vista de este impuesto, es mejor. Este impuesto tiene un montón de particularidades que lo hacen inconstitucional en mi criterio y de muchos autores, porque no solo grava el patrimonio que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, sino grava el patrimonio de las personas residentes en la provincia de Buenos Aires en todo el país o en el mundo. Todo lo que un residente de la provincia de Buenos Aires recibe en cualquier provincia de la Argentina paga el impuesto a la transferencia gratuita de bienes. Además, si es una sociedad, por ejemplo, constituida en capital, que lo lógico sería que la ley de impuestos que regule esa sucesión sea la ley de capital, porque es una sociedad constituida en capital. Si tiene un patrimonio en provincia de Buenos Aires, esa sociedad tiene que pagar por la parte proporcional de ese patrimonio en la provincia de Buenos Aires. O sea, un disparate total. Bueno, la ley existe, nadie la ha cuestionado. En el pasado sí, el derecho sí. Tiene que ser residente de la provincia de Buenos Aires, es el que recibe. Claro, no, claro, el residente tiene que ser el que recibe, el heredero. Claro. Si es residente en provincia de Buenos Aires, paga por los bienes que recibe en cualquier lugar del país. Y tenía un domicilio legal en otro lado, No, pero la FIP en eso está siendo muy rigurosa, porque todo el mundo dijo, bueno, me voy del famoso domicilio en capital. Pero ahora exigen muchísimos requisitos para acreditar que efectivamente es el domicilio real. Por otra parte, el ocultarlo deliberadamente puede constituir un delito. Entonces uno cuando aconseja a los clientes, varios nos ha pasado, bueno, transfiero, le decís, no, para que no es tan sencillo, mudate en serio, te dice uno. Vende tu casa en Martínez y mudate a Capital Federal, comprate un departamento, si ese es tu problema. Pero no hagas algo mediante contratos de alquiler falsos o alguna cosa por el estilo, porque te llegará a tener un problema. Recuerden, esto no es la FIP, es ARBA, provincia de Buenos Aires, que es la receptora de este impuesto, pues es un impuesto provincial, no es un impuesto nacional. Con lo cual, si uno tiene bienes que no sean en Entre Ríos o en la provincia de Buenos Aires, o no vive en la provincia de Buenos Aires, por ahora, en las restantes provincias del país y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no hay impuesto a la herencia. Antes, en el pasado, el impuesto a la herencia era un impuesto nacional. Dicen las malas lenguas que ese impuesto lo derogó Martínez Dios cuando se murió su padre y tenían para heredar, no sé, 50.000 hectáreas, entonces derogaron el impuesto en el gobierno militar. Eso dicen las malas lenguas. Es verdad que se murió
Fue al poco tiempo de lograr el impuesto a la transferencia gratuita de bienes y no pagó nada. Pero la verdad, no fue suspendido, ni siquiera derogado. fue suspendido y después derogado. Las malas lenguas dicen que fue exprofeso. Pero bueno, muchas gracias. Espero haber sido de utilidad. Y estoy, si quieren alguna pregunta, lo que necesiten. No sé si quedó claro, pero Sí, bueno. perfecto, muchas gracias.